que involucre la mayoría de los temas que se puedan para tener un concepto global de todo. Mire, hacer un ejercicio que le incluya la mayoría de los temas no se puede, ¿va? Porque son cosas, hay varios temas que son diferentes. Pero sí podemos, digamos, explicar algunas situaciones que se presenten. Es como que ustedes dijeran, haga un ejemplo de circuitos haciendo un solo ejercicio que abarque todos los temas de circuitos. O sea, está como difícil, ¿no? Pero podemos desarrollar varias cosas, como por ejemplo, repasos, ¿va? Lo que ya estudiamos desde la primera unidad, que cuando ustedes tienen un CRS sobre RDS es un PDS sobre un QDS. Esta es una función de transferencia que se define como un polinomio arriba y un polinomio abajo. Arriba están los ceros del sistema. Y el polinomio de abajo me da los polos del sistema. Los ceros del polinomio característico, esta es la ganancia del lazo cerrado, ¿verdad? Los ceros del polinomio característico me dan los polos del sistema, ¿verdad? Este es el polinomio característico. Esas son cosas que ustedes, pues ya lo hemos mencionado tantas veces que espero que ya se lo sepan de memoria. Entonces, ya miramos que el polinomio característico puede ser de cualquier orden. QDS puede ser de orden n. Donde n puede ser cualquier orden. Yo les pongo, por ejemplo, vaya, el polinomio característico del sistema energético de Honduras, de donde están todos los generadores. Yo lo evalúo, a lo mejor va a ser de un orden arriba de 1000, ¿va? Pero independientemente del orden del polinomio, ustedes solo pueden tener 3 tipos de respuestas. ¿Verdad? Y nuevamente recuerden, ¿qué tipos de respuestas pueden tener? Reales y diferentes, reales e iguales y conjugadas complejas. Exactamente. O sea, no importa del orden del polinomio. Ustedes solo pueden tener ese 3 tipos de raíces. Reales y diferentes, reales iguales o conjugadas complejas. Si tienen reales y diferentes, entonces, ahora, recuerden esto, los polos del sistema, lo que me da son la respuesta transitoria del sistema, o lo que también se conoce como respuesta natural del sistema. La respuesta forzada es cuando nosotros tenemos una entrada y el sistema sigue a la entrada, si es un sistema lineal. Esa es la respuesta forzada. O sea que de todo sistema que tenga una función de entrada, van a tener ustedes cualquier sistema que sea, CDT va a ser igual a una respuesta forzada más una respuesta natural. Los polos del sistema me dan qué tipo de respuesta natural vamos a tener. La respuesta forzada viene dada por la señal que está en la entrada del sistema. Si el sistema es lineal, entonces la respuesta forzada va a tener una relación con respecto a esa señal. Les decía yo, la respuesta natural va a depender exclusivamente del valor de los elementos del sistema.
como independientemente del sistema que sea, nosotros podemos hacer un equivalente, que desde el principio les dije yo que se consiguieran esa tabla, ¿verdad? La tabla de equivalente, por lo menos para que invirtieran un poquito de tiempo buscando ahí algo. Normalmente está en los libros, pero si no, en internet la encuentran, ¿verdad? Pero nosotros podemos representar cualquier sistema, el que sea, ya sea un sistema de resorte. Recuerdan que nosotros vimos este sistema de resorte, ¿verdad? Cuando ustedes tienen algo así como esto, por ejemplo, incluso le podemos agregar un peso. Cualquier sistema que ustedes tengan se puede representar en el sistema que ustedes dominen. Nosotros, siendo de ingeniería eléctrica, el sistema que más dominamos son los circuitos, ¿verdad? En teoría, pues, ustedes son expertos en circuito. Cualquier circuito que yo les ponga, ustedes lo tienen que saber resolver sin necesidad de calentarse la cabeza, lo más mínimo. Por eso están en esta clase, pues si no hubieran pasado circuito no estarían acá. Entonces, si yo les pongo un sistema como este, que es un sistema mecánico, este es un resorte, aquí tengo un peso, aquí tengo un líquido con viscosidad mu, yo puedo hacer un equivalente de un circuito eléctrico con resistores, con capacitores, con inductores, de alguna forma, que sea equivalente a este sistema. O sea, yo convierto un sistema en el cual desconozco cómo se comporta, pero puedo crear un equivalente que sí conozco cómo se trabaja. Lo que les quiero decir con esto es que independientemente del sistema, ustedes les va a quedar un polinomio QDS cuyos valores de raíces va a depender exclusivamente del valor de estos elementos. ¿Ve? No va a depender de las fuentes externas, va a depender exclusivamente del valor. Por ejemplo, esta constante de resorte que aparece aquí, cuando ustedes hagan la conversión, va a aparecer metida en algún valor ahí. Este valor de viscosidad que está aquí, cuando hagan la conversión, va a aparecer metido en algún valor ahí. Este peso N va a aparecer metido en algún valor. Hacen un circuito equivalente, pero la conversión va a tener unos equivalentes en la parte, ya sea resistivo, capacitivo o inductivo, y va a estar metido ahí, ese valor. Entonces, cuando ustedes hagan la función de transferencia, por supuesto, les digo yo aquí, yo asumo que ustedes necesitan hacer esa conversión. En realidad, muchachos, si ustedes dominan este sistema, no necesitan hacer la conversión, pues. Pero bueno, ¿verdad? Les decía, entonces, con eso da los polos del sistema. La entrada aquí, por ejemplo, imagínense que venga yo y aplique una fuerza aquí en este peso, una fuerza F, empuje hacia ahí. Esa es la entrada del sistema. Eso va a tener un equivalente en mi sistema eléctrico que puede ser una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Y va a ser la entrada a mi otro sistema. ¿Se acuerdan que yo les dije que buscaran esa tabla ya días? Alguien la buscó. Muchachos. Tabla, ingeniero. ¿De qué tabla nos está hablando? De la tabla que les mencioné, creo que desde la primera o segunda clase se las he mencionado varias veces. Que es una tabla de conversión de los sistemas, ya sea eléctrico, mecánico, de torsión, hidráulico, a sistema eléctrico. Hace un equivalente de cuando ustedes tienen un sistema, cómo se vería si fuera un circuito eléctrico, para trabajarlo de una forma conocida. Recuerdo que desde el principio les estoy diciendo, busquen esa tabla. Bueno, de repente y para examen la van a necesitar, y si no la tienen, pues se lo dije varias veces. Entonces, aquí tienen una respuesta forzada, les decía yo, y una respuesta natural. La respuesta natural está dada por los polos del sistema. Los polos del sistema vienen dados cuando este polinomio característico se hace igual a 0.
Y aquí entonces tengo yo toda la respuesta. Y ya miramos que la respuesta natural solo puede tener tres formas. Si los polos son reales y diferentes, entonces, ¿cómo es la respuesta natural si son reales y diferentes? Ajá, muchachos. No escucho respuestas. Disculpe, ingeniero, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí. Ah, bueno, que no le están poniendo atención a la clase, ¿verdad? Si ustedes tienen que los polos del polinomio característico son reales y diferentes, entonces, ¿cómo sería la respuesta transitoria? ¿Cómo sería la forma de la respuesta transitoria? ¿La quiere en función de T o CDS? ¿No? ¿En función de qué me dijo? ¿De T o qué? DS. No. Bueno, la de T entonces sería obviamente la respuesta forzada, que es el 1, más las Sí. exponenciales. Sí, fíjese bien. Yo no he mencionado 1 como entrada. Le dije que hay una entrada. Entonces, La entrada sí, puede ser, dependería de la qué. entrada puede ser cualquiera. No, la respuesta transitoria no depende de la entrada. No lo acabo de mencionar hace como 5 minutos. Yo le estoy hablando, si los polos son reales y diferentes, ¿cómo sería la respuesta natural o transitoria, que es la misma? De la respuesta forzada no le hemos mencionado todavía. Ahí es donde yo les digo que les tiene que caer. La respuesta natural, la respuesta forzada es debida a los polos del sistema. Y les voy a repetir otra vez lo que ya tengo como 5 minutos de estarles diciendo. Y los polos del sistema son independientes de la entrada o la salida. No importa cuántas entradas tenga y cuántas funciones de entrada tenga, los polos del sistema no dependen de eso. O sea que la forma de la respuesta transitoria no va a depender del valor de entrada. Entonces les digo yo, si los polos son reales y diferentes del polinomio característico, ¿cómo sería la función transitoria? La respuesta transitoria. En tiempo, ¿verdad? Ajá. Miren, se los voy a poner pasito a pasito. Si yo tengo polos reales y diferentes, significa que tendría un valor A sobre un S más un S1, que es un número. Es más, ni siquiera le voy a poner S1. Le voy a poner A aquí sobre una minúscula, que eso es un número, más un B sobre un S más un B. Imagínense que fueran 2 o que fueran 3, más C sobre un S más un C. Y que yo le encuentro la laplaciana inversa a eso. ¿Cómo sería la laplaciana inversa de esto? Esos son polos reales y diferentes. Es una exponencial decreciente, ¿verdad? Exactamente. O sea, escucha, miren que a veces sí me siento un poco decepcionado, ¿va? Que es algo que prácticamente lo discutimos todas las clases y nos estamos toda la hora de la clase discutiendo esto. Ya es algo que tienen que saber de manera automática. Y yo miro que están como con dudas, como que no saben, y vamos a examen mañana.
que no sepan esto es como que yo les esté enseñando polinomios y no sepan sumar ni restar. Bueno, sumar, va, porque la resta es una suma negativa. Entonces, muchachos, tienen que leer eso, tienen que agarrar el concepto. Me preocupa de que no sepan cosas tan sencillas. O es eso, o es que definitivamente no me quieren contestar, pues. Ah, miren, alguien nos hizo un buen favor aquí, ¿ve? Ingeniero, revise que no sé si estoy seguro si eso es en las tablas. De hecho, es lo que iba a hacer ahorita, abrirla. Enseñe, vamos a ver. Vamos a. Bueno, esta es solo la tabla, la parte eléctrica, pero aquí tiene, déjeme ver, resistencia, capacitancia, inertancia. Eso es solo la parte eléctrica. Ahí está de la parte. Ahí tiene usted, exactamente ahí está. Miren, masa, autoinducción, condensador, masa resorte, fricción viscosa. Sí, esta es. Muchas gracias, oye. Ahí tiene, muchachos. El compañero la consiguió y la subió ahí. Yo les aconsejaría que la descargaran ahorita y la guardaran, ¿verdad? Allí tiene, y tienen la equivalencia. Si ustedes se fijan, se enfoca, o sea, esta tabla está hecha sobre todo pensando en la parte eléctrica, y ahí está, ¿ve? ¿Cómo se representaría el analogía mecánico-eléctrica? Muchas gracias. Esta tabla es la que yo les decía. Y está hasta con explicaciones, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias. Ingeniero. Los demás, muchachos, yo les aconsejaría que la bajen ahorita, la descarguen y la guarden para que la lean. No es nada muy complicado. Ustedes ya dominan los temas que están ahí. Solo necesitan revisar para estar seguro de lo que se está hablando. Ah, pues les decía, volviendo al tema aquí, nosotros cuando tenemos una función CDT, vamos a tener dos salidas, la respuesta forzada y la respuesta natural. La respuesta natural va a estar dada por los polos del sistema. La respuesta forzada va a estar dada por la señal de entrada. Mírenlo así. Voy a irme todavía un paso más atrás. Imagínense que ustedes tienen la función y saben, arriba van a tener un polinomio PDS. En este momento no lo voy a determinar, aunque este polinomio sí me sirve para encontrar las constantes esas. Y abajo tienen S más A por S más B por S más C. Donde estas que están aquí son las raíces del polinomio característico y son reales y diferentes. Entonces dicen ustedes, bueno, CDS sobre RDS es esto, pero ahora voy a multiplicar esto por RDS. Miren. Si RDS es una constante, entonces CDT va a ser K1E a la menos AT más K2E a la menos BT más KT3, K3E a la menos CT más RDT igual a constante, a una constante K sub 0, entonces aquí va a ser más K sub 0. O una variable proporcional a K sub 0. No necesariamente tiene que ser igual. Porque, por ejemplo, si mi función de entrada es un voltaje y mi función de salida es una corriente, no va a ser igual. Entonces podemos poner que va a ser una constante proporcional, K'. ¿Me entienden? Imagínense que yo tengo un circuito RC y no, mi salida no es el voltaje en el capacitor, sino la corriente en la resistencia. Si la entrada son 10 voltios, a la salida no voy a encontrar los 10 voltios, sino que voy a encontrar una constante proporcional al voltaje de 10 voltios, pero en base a la corriente.
Por eso es que yo pongo la respuesta aquí como proporcional. Ahora, ¿qué sucede si la entrada fuera una senoide? Entonces, a la salida, aquí la entrada R de t es igual a una constante K sub 0. Ahora, si la entrada R de t es una señal seno, a la salida le va a aparecer otra vez esto mismo. K1 a la menos AT, claro, no a la misma constante, con otras constantes. Perdón, K4 más K5 a la menos BT más K6 a la menos CT más una K multiplicada por una senoide. Porque lo que yo tengo en la entrada se va a ver reflejado a la salida. Ahora les recuerdo, muchachos, ¿cuántas veces les he dicho eso? ¿Verdad que lo he dicho un montón de veces? En un sistema lineal, todo lo que tienen en la entrada se ve reflejado a la salida. Si mi entrada es una función triangular, pues a la salida me va a aparecer la función triangular más la respuesta transitoria. Si mi entrada es una suma de funciones hiperbólicas, a la salida me va a aparecer una suma de funciones hiperbólicas más la función transitoria. O sea, eso es así el 100% de las veces si mi sistema es lineal. Si, por ejemplo, mi sistema lineal es un amplificador derivador, entonces a la salida me va a aparecer la respuesta transitoria más la derivada de la señal de entrada. O sea, una relación con respecto a la señal de entrada siempre. Para eso tenemos que dominar el sistema. Si yo les pongo un circuito con amplificador, ustedes lo tienen que saber hacer. Ya eso no es tema de estabilidad, ¿verdad? Entonces, muchachos, esto es un ejemplo de cómo se trabaja. Ahora, ¿qué sucede si los polos son reales y repetidos? Entonces, aquí me va a quedar S más A. Vamos a asumir que son siempre tres polos, pero que son reales y repetidos. S más A por S más A por S más A. Entonces, ¿cómo sería la salida? Ajá, muchachos. ¿No saben cómo sería la salida? Exponencial multiplicado por el t. Exacto. Ahora, fíjense, como la exponencial es repetida, entonces, y como aquí la estoy poniendo al cubo, estaría K1e a la menos AT más K2TE a la menos AT. Como esta está al cubo, entonces la tercera sería K3E a la menos AT. Perdón, 2. Es un grado menos que el también. Si la entrada es una constante, a la salida aparecería una constante. Si la entrada es una senoidal, entonces aparecería aquí así, ¿ves? K5T a la menos AT, K6T cuadrado, E a la menos AT y aquí AT. Miren. A lo que yo me refiero es que siempre va a aparecer la respuesta transitoria más algo que asemeja a la entrada, si el sistema es lineal. Y lo que estamos estudiando hasta el momento son sistemas lineales. En caso en que los polos sean reales y repetidos. Ahora, ¿qué sucede? Aquí tengo tres polos. Los polos conjugados complejos aparecen en pares. O sea que o son 2, o hay 4, o hay 6, o hay 8. No pueden haber 3 ni 5. En este caso, que yo tengo 3 raíces, una de ellas por fuerza va a ser una real. Y el otro puede que sí o puede que no sea conjugado complejo.
Pero vamos a asumir que los polos sean, que aparezcan conjugados complejos, que los polos sean conjugados complejos. Como aquí tengo 3, ustedes aprendieron en 111, ¿verdad? Que los complejos aparecen en pares. Aquí sabemos que en los sistemas reales también aparecen en pares. Es imposible. O sea, no aparece uno solo. Por ejemplo, va a ser S más A por S más B más JC por S más B menos JC. Es imposible que solo aparezca este o que solo aparezca este. Tienen que estar los dos por fuerza. Es otra cosa que ustedes tienen que saber. Y si es así, si aparecen los dos, o sea, que les paga conjugados complejos, entonces, ¿cómo sería la respuesta? Ajá. Eso ya lo vimos en clase también, muchachos. Exponencial multiplicado por un seno. Exacto, fíjense. La B, en este caso de la respuesta, me da la que va multiplicando el exponencial y la C me da la que va multiplicando el seno. Sería K2 E a la menos BT por el seno. Y aquí está, miren, CT más un ángulo de desplazamiento, que esa depende de cada función, ¿verdad? Aquí estaría entonces K4 más K5 E a la menos BT seno de una CT más esto. Entonces, fíjense, siempre me va a aparecer respuesta transitoria más respuesta forzada. Siempre, todo el tiempo, el 100% de las veces. Ingeniero, disculpe, por efectos de examen, los valores que va, por ejemplo, cita, ¿usted lo da o generalmente son incógnitas? Casi no le entendí, fíjese. ¿Para qué cosa? Para el valor del amortiguamiento, según el polinomio que tengamos, usted en el examen da el valor, si es igual a 0, a 1. Usted lo encuentra. De hecho, vamos a hacer un ejemplo ahorita. Lo que pasa es que es difícil que yo me ponga a darles un ejemplo de lo más adelante si no me lo están entendiendo a la base, pues. Si ustedes, yo les pregunto cuánto queda esto y nadie me responde, es que no le entienden a esto y esto es la base. ¿De qué sirve que me ponga a darles un ejemplo cómo se resuelve adelante si no saben esto? Es lo que me preocupa. Yo asumo de que se quedan callados y no me responden porque no me quieren responder, no porque no saben. Porque se los digo, muchachos, si mañana es el examen y ustedes no saben esto que les estoy preguntando, que se los he repetido todas las clases, van al fracaso. En un día no se lo van a aprender. Por eso espero que sea porque, no sé, me tienen miedo, les da pena o a saber qué, que no solo 2 o 3 personas me están respondiendo, ¿verdad? Pero sí espero que sepan esto. Ahora, una vez que ya cubrimos esto, vamos a ver, fíjense, antes que se me olvide, esto, respuesta natural. Esto, respuesta forzada. La respuesta forzada está determinada por la señal de entrada. La respuesta natural está determinada por la función de transferencia. O sea, depende de los elementos del sistema. Ahora, muchachos, yo tengo esto aquí. Imagínense que voy a ubicar los polos y ceros de lazo cerrado en un diagrama de polos y ceros.
Esto también se puede representar así. Cuando yo saco, miren, por ejemplo, ustedes saben que PDS es un polinomio que va a ser arriba, por ejemplo, a a la m, s a la m, más a la m menos 1, s a la m menos 1, y así va. Sobre abajo, un polinomio a la n, s a la n, más a la n menos 1, s a la n menos 1, y así va el polinomio. Pero vengo y en la representación saco de factor común a la m y saco de factor común a la n. Y me queda un número aquí. A este número normalmente nosotros lo llamamos k. Y me va a quedar entonces un polinomio que empieza con s más a la m, ¿verdad? Más. Y abajo un polinomio que comienza con s a la n más. Miren. Para que sea, para dejarlo en la forma canónica. Entonces, si vengo yo y les digo, si yo ubico los polos y ceros en este diagrama, el valor de K no lo pueden determinar porque ya está sacado ese factor común, pero sí pueden determinar estos polinomios que comienzan con S. Vaya, imagínense que venga yo. Esta raíz es 1, esta raíz es 2, esta raíz es 3, esta raíz es 4. No voy a poner los números ahí porque más abarco espacio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Los polinomios los voy a marcar, los polos con X y los ceros con un 0. Aquí es más, voy a poner así, ¿ve? Y aparte de eso, les digo, bueno, K es igual a 50. Ahora, viendo esto, les digo, háganme la función de transferencia. Ajá. Vaya pues, muchachos, ¿cuál es la función de transferencia de ese sistema que les acabo de poner ahí? Estos son los polos y ceros de lazo cerrado. Por lo tanto, en base a esto puedo encontrar mi función de transferencia. Les recuerdo nuevamente. Dígame. El que lleva los complejos conjugados. El que lleva los complejos conjugados. ¿Cuál es su pregunta? Solo le entendí esa frase. No, es que usted preguntaba que cuál era la función de transferencia. Sí, que me la dé. Ajá. Bueno, la que dijo hace un momento, la que lleva los senos. El seno, No, perdón. no, deme la función. Aquí está, tiene los datos para formar la función de transferencia. Dígame la función de transferencia. ¿Cómo sería? Que me describe el polinomio de arriba y el polinomio de abajo y me lo escribe aquí. Ahí tiene todos los datos para hacerlo. Tendríamos que sacar los polos, ¿verdad? Ingeniero, de ahí de la gráfica que tiene. Exacto, sacar los polos y los ceros. Miren, muchachos. De entrada, ¿cuántos polos tienen y cuántos ceros tienen? Tendríamos un 0 y 5 polos. Esa. Un 0. Polos, 1, 2, 3, 4. Aquí hay 2, mire, 5, 6. ¿Y este? Son 7 polos. Cada X representa un polo. Sume 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y un 0. ¿Están de acuerdo ahí, verdad? Ahora, ya les dije que K es igual a 50. Entonces, para formar la función de transferencia, muchachos, pongo, vaya pues, 50. Como yo sé que este es un 0, está ubicado en 1, 2, 3, miren, en el semiplano izquierdo, entonces es menos 3. Entonces, sería S más 3. Ya armé la parte de arriba de mi función de transferencia. Ahora, para armar la parte de abajo, cuando se vaya el enlace, se vuelven a meter, muchachos. Para armar la parte de abajo, necesito los polos. Porque este es el 0. Los polos son nosotros. Entonces,